Entonces, no tenemos preguntas. Vamos a lo que les decía, ¿no? La esencia de un buen proyecto de relaciones públicas es conocer a profundidad la naturaleza de su organización o del cliente, ¿sí? Está en el cansancio esto en los eslogans de las agencias, está hasta el cansancio. Siempre te lo van a repetir, nunca lo vamos a notar hasta que realmente cuando llevamos 2 meses, 3 meses, un mes, realmente nos vemos necesitados de entender ese negocio. He visto casos de gente que hasta estudia diplomados de ese negocio, diplomados en educación, diplomados en minería, cualquier cosa con tal de hacerse una idea del negocio en el que está, ¿sí? Porque no hay nada peor que ser desatinado en la sugerencia para el entorno en el que estamos, ¿ok? Entonces, ¿qué preguntas hay que hacerse para pensar a fondo la naturaleza de la organización o del cliente y su panorama competitivo, ¿sí? Aquí les van algunas. ¿Cómo gana dinero la organización, no? Qué sencillo, pero es supremamente importante. ¿De qué viven? ¿No? Los pasajes, las aerolíneas, ¿de qué viven? Las agencias de viaje, ¿de qué viven? Las universidades, ¿de qué viven? ¿Sí? Es importante saber quién decide cómo la oficina o la unidad de relaciones públicas gastará el dinero, porque ahí vas a saber quién dirige todo esto y con quién tienes que conversar y a qué persona tienes que convencer de emplear ese presupuesto, ¿sí? ¿Qué impulsa el crecimiento en su organización? O sea, a mí me va mejor como agencia de viajes, en la medida que venda más tiquetes, en la medida que pueda conseguir más nichos de mercado. A mí me va mejor como restaurante, en la medida que tenga más clientes, en la medida que pueda tener clientes corporativos que vengan aquí a celebrar sus cumpleaños, en la medida que pueda tener más gente que quiera venir con sus hijos a pasar el cumpleaños del niño menor, ¿me entiendes? O sea, ¿qué impulsa el crecimiento de esa organización a la cual estás prestando el servicio? ¿Qué y o quién podría sacarlo del negocio? ¿Ustedes tienen una idea cómo estará ahorita el negocio del turismo, el negocio de la aviación? Hay que saber qué cosas van a pasar, no solo para prepararnos frente a la crisis, sino también para anticipar el negocio en el que estamos, ¿no? Es bien importante saber qué es esa cosa que le golpea literal, o sea, que le golpea en las canillas al negocio, para saberlo y para anticipar en el contexto qué tan cerca está, ¿no? Definitivamente una crisis como esta congela todos los negocios. Y hay algunos que se van a ver muchísimo más afectados, como imagínate una industria turística, ¿no? Para tomarlo en cuenta. ¿Quiénes son sus públicos clave para sus productos y servicios? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son esos productos y servicios? Definitivamente, ¿a quién dirige esos productos y servicios? ¿Para qué tipo de personas van? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo qué otros stakeholders influyen en ese público clave, ¿no? O sea, yo hago un producto para estudiantes o yo soy un centro educativo que hace un producto para estudiantes, pero claramente que un estudiante tiene alrededor otro gran decisor, que es el padre de familia. Yo hago un producto para esposos, pero claramente los esposos, los adultos casados, los adultos, este tipo de adultos tienen otro tipo de públicos también clave para influir en esas decisiones, ¿no? Importante saber quién es tu competencia, porque la tienes que mapear y tienes que mapear qué está haciendo en materia de comunicación. Faltaba más. Hay que saber qué tipo de cosas promociona, qué tipo de productos está sacando al mercado. Es bien importante eso, ¿no? ¿Qué motiva a su organización a mejorar? También es supremamente importante, ¿no? O, ¿qué hace que la gente haga mejor las cosas? ¿Cuál es el propósito de esa compañía? Está muy de moda este tema de las empresas con propósito, ¿no? Cambiar el mundo, acercar los servicios financieros a más personas. ¿Cuál es el propósito de esa compañía? Es muy importante saberlo y aterrizarlo en papel y lápiz y aterrizarlo en un buen brief, ¿no? Para saber de qué cosas estamos hablando, qué valores son importantes en la organización, la responsabilidad, la innovación. ¿Por qué? Porque los valores te dan pilares estratégicos para comunicar. Yo quiero lucir como una empresa comprometida con la sociedad. Entonces,
yo estoy reparando los únicos respiradores que hay en los hospitales de esta ciudad. O sea, eso es muy importante. A veces la conducta viene del valor que representa, y esa conducta después es la que se trata de mostrar a los diversos públicos. Para que se vea lo bueno hay que hacerlo notar, estamos en ese negocio. ¿Quién es promovido en la organización? ¿Quiénes ascienden? ¿Qué características tienen? ¿No? ¿Cuál es el perfil de esa persona que trabaja en la compañía? ¿No? ¿Qué 2 o 3 agencias reguladoras afectan a su organización? ¿Cómo lo hacen? Si eres un producto, definitivamente Digesa te marca la pauta, ¿no? Indecopi te marca la pauta. ¿Quiénes son tus reguladores? Es bien importante saberlo. ¿Cuál es la mayor amenaza para la organización en este momento? ¿Qué hay allá afuera que sea amenazante? El entorno competitivo, la baja de precios, las importaciones, son cosas que realmente tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene la organización? ¿No? ¿Qué lo diferencia de su competencia? ¿Cómo se maneja el flujo de información? Lo que les decía. ¿Cómo es? O sea, ¿quién le avisa a quién? O sea, si hay una noticia en la interna, ¿quién le informa a quién? Se hace un correo, usan el mailing, tienen herramientas colaborativas, tienen redes sociales internas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando se trata de comunicar en esos contextos, ¿no? Y obviamente saber si las relaciones públicas se encajan, ¿no? Porque si realmente la necesidad no existe, no deberíamos estar ahí por más dinero que querramos cobrar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas éticos clave para su organización e industria en este momento, ¿no? O sea, que la banca, no, excesivos cobros, que el petróleo, que cuidado con la contaminación. O sea, hay que tener clarísimo cuáles son los problemas éticos clave para la organización y la industria. Si es el caso del Estado, la corrupción. O sea, eso siempre, siempre hay que tenerlo en el mapa, ¿no? Entonces, todas estas 13, 14 preguntas nos van a ayudar a enquistarnos, a meternos en la piel del negocio que estamos asesorando, ¿sí? Y saber estas preguntas y saber estas respuestas y construir estas respuestas, porque estas respuestas en la medida que se puede tienen que construirse con alguien de la organización o con gente que trabaje en ese entorno del cliente o con el mismo cliente, a eso me refiero, ¿sí? Es importantísimo que este ejercicio sea co-creado o que sea trabajado con una persona que tenga mucho más tiempo que nosotros asesorando esa compañía y nos pueda dar estas respuestas. Porque con estas respuestas vamos a saber qué territorio pisamos, qué contexto, en qué contexto estamos y cómo podemos empezar a construir un plan de relaciones públicas que va a formar parte ya de la siguiente clase, ¿no? Entonces,